Gustavo, ¿vos me estabas esperando? Te estábamos esperando. Ah, ¿me estaban esperando todos? Sí, a mí me gusta llegar así a hacer esa entrada, que todos me esperen. ¿Y tengo que empezar a hablar todo? La señorita estaba tomando café. No, yo no estaba tomando café. Déjame pasar el micrófono. Hasta que los huesos aguanten, voy a hablar parada. Después ya no. Lamento llegar unos minutitos tarde, pero no pensé que ustedes, que estaban todos desparramados por todos lados, iban a ser, como me dijo Cristian, arriados para venir a tiempo y que nada se retrasara. Yo espero sinceramente que puedan estar ahí sentados sin dormirse, primera advertencia, porque han tenido un día agitado, ¿o no? Podemos empezar por decir el sí fuerte, todo eso como para mantenernos, claro. Tucumán a mí me ha desconcertado con el tiempo. Yo creí que iba a ser frío a pesar de que antes había estado caluroso, pero no traje ropa, chicos, era una cosa terrible con este clima de Tucumán, pero me encantó. Esos lapachos, ¿no les gustaron? ¿No vieron lo que es esa maravilla de lapachos? Es una belleza. Chiquita, vos te vas allá al último, porque así cuando te dormís no te veo. Chiquita es toda una institución de Renacer, que sigue viniendo fiel a todos los, con 87 años. No, me dice que no tiene 87. Ah, medio menos. Más. Ah, 87 y medio tiene. ¿Vieron cuando los bebés decimos que tienen también 2 meses y medio? Ahora empezamos de nuevo la cuenta regresiva. Todo esto, por supuesto, me gusta porque a mí me gusta el humor, ¿no? Pero anoche, los que tuvimos la fortuna de estar, porque fue un regalo para el espíritu estar en esa presentación del libro, que fue un poco más una excusa para encontrarnos y que supieran que sí, hay un libro al cual ustedes pueden acudir porque tiene reflejado lo que es la historia de lo que comienza con un gran dolor y sin embargo va evolucionando hacia un gran amor. Y cuando todos nos agradecen y nos dicen que gracias por hacer esto, gracias por existir, bla, bla, todo eso, yo digo es que es mutuo. Porque nosotros pudimos encontrar una forma, porque fue inmediatamente respondida por otros que la aceptaron, confiaron en esa propuesta. Y aunque por ahí teníamos diferencias con las cosas que se proponían, para encontrar una vida plena a pesar de lo vivido, todos con menos de un año, por supuesto, de la partida de los hijos, los primeros papás, nosotros dijimos la primera vez, sentaditos ahí, en el libro cuenta, sentaditos ahí esperando en la primera reunión que habíamos citado a las parejas, que no conocíamos, pero fuimos e invitamos. ¿Vendrán? ¿No vendrán? ¿Qué pasará? Pero sin duda que el universo tenía sus planes, que los padres que estaban aquí, a los cuales fuimos a ver, eran padres que aunque pusieron excusas, es evidente
que vieron algo, que escucharon algo, o quizá vieron en nuestro semblante de que había mucha sinceridad y ganas de encontrar razones valiosas por las cuales vivir. Si no, esos padres que habían puesto pretextos no se hubieran presentado y empezaron a caer uno por uno y nosotros a abrir los ojos así, porque era una idea loca. Papás, piensen, 30 años atrás, un padre que perdió un hijo no tenía dónde acudir. El que tenía una religión que realmente era muy practicante podía encontrar algún refugio. La familia mandaba desesperada a los padres a los profesionales de la salud, pero faltaba algo. Faltaba el otro, mi espejo, el otro en quien yo podía depositar ese amor que sentía por ese hijo que ya no estaba físicamente, pero yo necesitaba dar ese amor. Entonces, cuando Renacer nace, y yo siempre le digo, no nace del dolor, porque ya habíamos leído mucho los libros de Elizabeth Kubler-Ross y estábamos tan convencidos que lo que estábamos por hacer era un proyecto de vida digno de Nicolás y digno de Luciana, de la hija que nos quedaba. Y porque nosotros queríamos vivir una vida plena. Yo no quería vivir mal. Yo no quería vivir triste. No aceptaba vivir triste. Digo, ¿cómo hago? Bueno, fueron intuiciones que uno va siguiendo, como hoy decía también Cacho, uno va dejándose llevar por las señales de la vida. Mire qué importante que es dejarse llevar por las señales de la vida. Y no creer que todo es casualidad. Y saber que todos tenemos una intuición que nos conecta con lo que yo llamo la sabiduría eterna.